Bueno, vamos a continuar, pero vamos a trabajar el día de hoy el análisis de varianza de un factor. El análisis de varianza es una prueba de comparación de promedios que vamos a realizar cuando tenemos más de dos promedios. Y de un factor es porque asumimos que todas las características son similares menos uno y vamos a modificar esa única condición. Estamos evaluando un único factor que está incidiendo en nuestra variable objeto de estudio, nuestra variable y. El análisis de varianza se fundamenta en una relación entre dos varianzas, que es la varianza que hay entre grupos y la varianza que hay dentro de grupos. Vamos a recordar un poco algo sobre ese tema. Aquí tenemos cuatro grupos. En esos cuatro grupos tenemos tres réplicas en cada caso. Tenemos el promedio de cada grupo y tenemos un promedio para todos los datos. Bueno, ¿qué es una varianza? Recordemos, simplemente es una sumatoria de datos a los cuales se le está restando el promedio y se le va al cuadrado. Esto es lo que se llama suma de cuadrados y ya cuando dividimos por sus grados de libertad vamos a hablar de una varianza. Entonces, recordemos que en comparación de promedios, la base es el error experimental, qué tan variables son los datos, o sea, la variabilidad que hay dentro de los grupos. Cuando la variabilidad es pequeña, pues estas curvas son estrechas. Cuando la variabilidad es grande, pues entonces tenemos mucha variación dentro de los grupos y se nos empiezan a superponer los grupos. Entonces queremos saber si entre grupos, cuál es el promedio de este grupo frente al promedio de este grupo y cómo varían frente a las variaciones internas que hay dentro de los grupos. Entonces vamos a ver cómo se realiza todo ese cálculo en un análisis de varianza. Bueno, primero hay una variabilidad total, que es la variabilidad que hay de cada uno de los datos frente al promedio total. Este es el promedio de todos los datos. Entonces vamos a calcular esa variabilidad total, donde tenemos aquí el promedio global, simplemente lo traigo de aquí, y aquí simplemente estoy haciendo el cálculo de cada dato, uno por uno, frente a ese promedio. Estoy restándolo y elevándolo al cuadrado. Estoy siguiendo esta fórmula. Igual para todos los datos que hay allí. Finalmente hacemos la suma y tenemos entonces la variabilidad total. Bueno, esa variabilidad total en un análisis de varianza la vamos a escribir aquí. Entonces la variabilidad total, en este caso la suma de cuadrados, es igual a 33.800 y los grados de libertad son 11 porque tenemos 12 datos, menos 1, n menos 1 serán 11. Bueno, el siguiente caso sería indaguemos sobre la varianza que hay dentro de los grupos. Entonces miramos qué tan variable es este grupo, qué tan variable es este. Entonces si quiero mirar la variabilidad de este grupo, tendrá que ser este dato frente a su promedio. Tengo que hacer eso con cada uno y finalmente tengo que hacerlos con todos. Entonces aquí tengo el 748 del primer grupo, el 55 del segundo grupo, hasta el 336 del último grupo. Y voy a calcular entonces la diferencia que hay de cada dato frente al promedio de su grupo. Aquí ya cambié, pasé al segundo grupo y así sucesivamente. Y hago la suma total, entonces me dice cuánta es la variabilidad que hay dentro de los grupos. Esa variabilidad la tenemos aquí. Variabilidad dentro de los grupos, que es el error o error experimental. 0.927 lo tenemos aquí. Y hay una última variabilidad que es la varianza que hay entre grupos. Es decir, este grupo que tanto difiere de este y de este en términos de estos promedios. Y eso lo vamos a hacer respecto al valor total. Entonces será cada dato, cada uno de estos promedios frente a ese valor total. Entonces tenemos aquí nuestros cuatro promedios y el valor total. Vamos a agregar un ponderador que tiene que ver con el número de datos que hay en cada caso. No siempre vamos a tener igual número de datos, por lo tanto tenemos que tener un ponderador según haya más o menos datos. Entonces lo que tenemos aquí es la diferencia que hay entre cada promedio con el promedio global
y eso simplemente está ponderado por el número de datos. Y lo hacemos para los 4 grupos. Entonces finalmente sumamos esta información, esta suma de cuadrados, y nos da 32,87,3. O sea, lo que hemos hecho es, hemos aplicado la fórmula de varianza, pero hasta ahora solo hemos aplicado la parte del numerador. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro análisis de varianza. Veíamos que hay 12 datos menos 1, 11 para el total, y para entre grupos tenemos 4 grupos, menos 1 serán 3. Entonces los grados de libertad aquí son 3 porque hay 4 grupos, aquí es 11 porque hay 12 datos, y esta suma tiene que ser igual a esta porque la suma de estos dos errores tiene que ser igual a la suma total. Entonces este 8 sale del 11 menos 3. Con la suma de cuadrados pasa lo mismo, la suma de estos dos valores tiene que corresponder a la suma total. Bueno, ya teniendo las sumas de cuadrados necesitamos las varianzas, entonces vamos a dividir cada suma de cuadrados por sus grados de libertad. Entre grupos y dentro de grupos cada una se está dividiendo por sus grados de libertad. Y finalmente vamos a hacer la división promedios entre grupos sobre dentro de grupos. Y eso es lo que nos va a dar en la estadística F. Entonces nuestra estadística F dice que vale 94,58. Ya sabemos calcular probabilidades en Excel. Entonces, si vamos y le decimos distribución F, en la distribución F nos va a decir quién es X. X es el F calculado. Nos va a decir grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Entonces, grados de libertad 1 son estos, entre grupos, y grados de libertad 2 son dentro de grupos. Entonces, nuestro resultado es 1,37 por 10 a la menos 6. Es una probabilidad muy pequeñita, lo cual quiere decir que estamos en la hipótesis alterna. ¿Cuáles son las hipótesis que hemos planteado en nuestro caso? La hipótesis nula, que todos los promedios son iguales, y la hipótesis alterna, que algún promedio es diferente. Alguno, no sabemos cuál de esos promedios es diferente. Si en este caso caímos en esa hipótesis alterna, sabemos que alguno de esos promedios difiere de los otros. Bueno, ¿cómo podemos resolver este ejercicio a través de PAST? Entonces tengo mis datos originales, mi pregunta de investigación o mi objetivo es determinar si hay diferencias significativas entre los promedios de esos 4 grupos. Llevamos esta información a PAST, hacemos la prueba de normalidad, recuerden que necesitamos que nuestros datos sean normales, hipótesis nulas, población normal, hipótesis alternas no normales. En este caso todas las probabilidades fueron mayores a 0,05, caímos en la hipótesis nula, por lo tanto todas son normales, estamos cumpliendo con la normalidad de todos nuestros grupos, todos deben ser normales. Si alguno no lo es, pues ya invalida el análisis. Obviamente hay que mirar qué tan fuerte es o débil la violación, y todavía nos quedaría el recurso de transformar los datos para reiniciar esto. Bueno, vamos a ir a Paz nuevamente y le vamos a decir a Paz que haga un análisis de varianza de una vía. Entonces, en Statistics, One Way ANOVA, porque solo un factor, recuerden, el que está variando, él nos va a arrojar toda esta información. Esta información pues incluye un análisis de varianza, una prueba de homogeneidad de varianza y una prueba de comparaciones múltiples. En este momento lo que nos interesa es esta partecita, que es la prueba de varianzas. Es una prueba de Levene para homogeneidad de varianzas. En este caso, el valor nos dice que es 0,3404, quiere decir, caímos en la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, concluimos que hay homocedasticidad y por lo tanto podemos continuar con el análisis. Entonces ahora sí vamos a hacer el análisis de varianza, de hecho ya está hecho, aquí lo tenemos. Yo lo he recortado y lo tengo aquí pegado. ¿Cuál es la hipótesis nula? Todos los promedios son iguales, y la hipótesis alterna, algún promedio es diferente. Si miramos los valores, 94 y 1,37 son exactamente los mismos valores que obtuvimos aquí, hecho manualmente paso a paso. Entonces aquí vamos a concluir que caímos en la hipótesis alterna, es decir, que algún promedio es diferente. En este momento no sabemos cuál es diferente,
pero recordemos que PAS nos va a dar aquí abajo una prueba de comparaciones múltiples. Entonces lo que va a hacer ahora PAS es, va a comparar el grupo 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y así sucesivamente. Aquí tenemos los resultados de la prueba Tukey que él hace y en la parte superior de la diagonal principal están las probabilidades. Aquellas probabilidades menores a 0,05 van a salir en color rojo. Entonces lo que nos está diciendo es que todos los grupos son diferentes menos este, que es el grupo 1 con el grupo 3. Aquí entonces yo ya he ordenado los promedios de acuerdo al mayor, iniciando con el mayor y yendo hasta el menor. Y lo que hemos visto es que el grupo 1 y el grupo 3 son estadísticamente iguales, por eso los tengo aquí con un mismo color. Entonces aquí hay una igualdad en estos promedios, mientras que el grupo 2 es totalmente diferente a los demás y el grupo 4 también es diferente. Recordemos que estos análisis se expresan es a través de estos diagramas de barras donde aparecen los promedios y sus desviaciones estándar. Y recordemos que en el pie de figura debe indicarse esta rayita que significa en cada caso. Bueno, muchas gracias.